Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y la vez pasada, el domingo pasado, estuvimos hablando de la necesidad a veces, o el síndrome de la aprobación que a veces necesitamos, y el temor del hombre. Y Pablo nos decía que él no buscaba el favor de los hombres, sino que él buscaba el favor de Dios. Porque si él trataba de agradar a los hombres, definitivamente no sería siervo de Cristo. Entonces, el capítulo 1 y parte del 2 es una autobiografía del apóstol Pablo para, a través de ese testimonio, nos ubica realmente acerca de la problemática que había allí en la iglesia de los Gálatas. Vamos a orar y luego vamos a hacer un breve repaso para reconectarnos con el estudio de esta carta. Señor, gracias por la oportunidad de abrir tu palabra nuevamente. Gracias por el inmenso privilegio que nos das de tener en tus manos la Biblia. Gracias por la obra del Espíritu Santo en iluminarnos para entender las verdades que tú tienes preparadas para cada uno de nosotros. Gracias por este tiempo y permítenos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, entender y aplicar el mensaje de tu palabra en esta mañana. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a ir a la diapositiva número 71 para hacer un breve recuento de lo que estábamos hablando, basado en lo que Pablo decía de que él no trataba de agradar a los hombres, de que la finalidad y el propósito del cristiano es obedecer a Dios, y ese obedecer a Dios no es para que lo salve, sino por gratitud a Dios, porque el cristiano sabe que ya ha sido salvado por Dios. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante, de la palabra evangelio. ¿Qué es el evangelio? Porque Gálatas ocupa mucho espacio para aclarar y enfatizar qué es el evangelio. Porque si no entendemos bien qué es el evangelio, entonces lo que hacemos de predicar, es posible que estemos predicando otro evangelio, como lo que estaba sucediendo allí. Tan pronto que Pablo se fue, ya estaban predicando otro evangelio, que no era el evangelio que habían recibido del apóstol Pablo, y que Pablo lo había recibido por revelación en el camino a Damasco. ¿Seguimos? Entonces, vimos que Pablo vive como un siervo de Cristo, y el hecho de ser aprobado por Dios nos libera para vivir de una manera que Dios aprueba. Entonces, el evangelio, vamos a ir definiendo qué cosas del evangelio. El evangelio es tanto una certeza poderosa como una motivación poderosa para vivir en una obediencia radical. Miren esa frase, la puse rojo a propósito. La aprobación de Dios nos libera para vivir de una manera que Dios aprueba. El evangelio es, por tanto, una certeza poderosa como una motivación poderosa para vivir en una obediencia radical. ¿Seguimos? No vivimos como Dios quiere para poder convertirnos en sus hijos, sino por gratitud de que ya somos hijos de Dios. Javier durante el tiempo de alabanza usó Tito capítulo 1 y usó Efesios capítulo 2, donde nos recuerdan eso de que realmente nosotros somos salvos por la fe y no por las obras. Entonces, el testimonio que estamos viendo de Pablo es un testimonio que él lo está compartiendo no por costumbre ni con el propósito de una inspiración general,
ni porque disfrute resaltar sus experiencias personales, sino que tiene un propósito, es que vean a Cristo en él. Entonces él comparte su testimonio porque cree que ayudará a sus oyentes a encontrar a Cristo, para alentarlos y no perderlo a él. O sea, si el enfoque de nuestro testimonio está en nosotros y no en Cristo, la gente se pierde, la gente se desenfoca. Entonces el propósito de contar y narrar el testimonio de Pablo es para ayudar a la gente a que se enfoque en la persona de Jesucristo. O sea, él no tiene ningún deseo de atención y elogios. Entonces eso es algo muy importante, como recordé de la clase pasada o de la enseñanza pasada. ¿Seguimos? Entonces, esa autobiografía de Pablo está completamente enfocada en sus oyentes. No está usando sus oyentes para estimular su ego, está usando el testimonio para ayudar a sus amigos, para que sus amigos conozcan el Evangelio, para que los hermanos allí conozcan que Jesucristo es la esencia del Evangelio. Entonces, a través del testimonio, él muestra que la realidad de lo que era Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, y habla de cómo el Evangelio lo transformó, cómo Cristo transformó al apóstol Pablo. Entonces, porque el Evangelio es eso, el Evangelio es, o el cristianismo es llamado a llevar nuestra vida, mente y corazón a Cristo. Entonces, hasta allí está el repaso de lo que hemos venido hablando. Y vamos a leer Gálatas capítulo 2, del 1 al 10, para ya irnos enfocando en lo que es el Evangelio, y el Evangelio que se está predicando y se está viviendo en Latinoamérica, y es posible que también en otros países. Capítulo 2 de Gálatas, del 1 al 10. Dice Gálatas 2: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el Evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la incircuncisión. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Voy a agregar algo más. El versículo 11: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas
hacia los gentiles a judaizar. Entonces, para entender el trasfondo, ¿se acuerdan ustedes que en las dos primeras enseñanzas hablamos de que los judaizantes que habían recibido la palabra querían que los gentiles no solamente creyeran en Cristo, sino que guardaran todas las reglas, todas las leyes del Antiguo Testamento y aún la circuncisión, para poder ser agradables a Dios. Entonces era un evangelio basado en lo que ellos podían hacer y no en lo que Cristo había hecho por ellos. Entonces, algunos de ustedes me podrían decir qué significa la palabra evangelio. Buenas nuevas. O sea, esa palabra evangelio se usa frecuentemente, y eso es el tema central del cristianismo, el evangelio. Ese es el concepto clave, y eso es noticias, buenas noticias. En griego es evangelio, que definitivamente hace una claridad muy específica acerca de lo que ofrecía el judaísmo y ofrecía otras cosas que eran una religión. Y aquí en el evangelio hay una noticia de un evento histórico que va a cambiar la condición de los oyentes y que va a requerir una respuesta. Y eso era como el anuncio de una victoria en la guerra o la ascensión de un nuevo rey. O sea, eso es una buena noticia. La palabra literalmente es una buena noticia. O sea, era la noticia de lo que Dios había hecho para cumplir en Jesucristo en la historia del hombre, que era a través de Jesucristo que íbamos a tener la salvación. Era el aviso de que se podía llegar a Dios a través de la persona de Jesucristo. Era el hecho de que nosotros no ganábamos esa salvación, solamente la aceptábamos. Ese es el evangelio. El evangelio es: yo soy aceptado por Dios a través de Cristo, por lo tanto obedezco a Dios. Miren el orden: yo soy aceptado por Dios a través de lo que hizo Jesucristo en la cruz, y por eso obedezco a Dios. Pero hay otra ecuación, es: yo obedezco a Dios para alcanzar la salvación. Entonces, de esta manera el evangelio es diferente del judaísmo, porque a través del judaísmo era: yo obedezco, yo hago para poder lograr ser aceptado por Dios. La incredulidad hacia el evangelio a muchas personas las apartó de la gracia de Dios, porque la gente no estaba dispuesta a creer y a pensar que eso fuera así tan fácil. O sea, porque la gente pensaba que siempre la gente cree que hay que hacer algo para poder obtener, pero Dios ha hecho en Cristo todo lo suficiente y lo necesario. ¿Cuál era la condición nuestra antes de tener un encuentro con Cristo? Muertos en nuestros delitos y pecados, enemigos de Dios, lejos de la ciudadanía de Dios. Y ese fue el mensaje que Pablo le comunicó a estos hermanos. Pero ellos mientras Pablo ya se había ido, ellos estaban enseñando: hay que obedecer a Dios, hay que guardar la ley ceremonial, hay que guardar esto para ser aceptado por Dios. Pablo dice que el tal sea anatema, el tal sea maldito. Entonces, el evangelio, además de creer, produce un cambio en las personas. Lo hace de débiles a fuertes, porque en nuestra debilidad, o sea, miren,
Jesucristo aparentemente perdió, murió, pero Dios lo resucitó a través de lo que humanamente podríamos decir debilidad y servicio. Obtuvo una riqueza para cada uno de nosotros, lo alcanzó todo. Entonces, los que reciben la salvación no son los fuertes, los que reciben la salvación son los débiles, los que están incapaces, los muertos. Entonces debemos sentirnos afortunados de que el evangelio que predicó el apóstol Pablo estuviese basado en realmente lo que hizo Dios a través de la persona de Jesucristo. Entonces, a veces la gente quiere, por ejemplo, los grandes líderes mundiales muchas veces quieren manifestar poder, que los reconozcan, tener una buena posición, tener una buena riqueza. Jesucristo vino, hizo todo lo contrario. O sea, Cristo no vino cuando hacía los milagros, los hacía porque eran necesarios, no era para exhibirse, no era para llamar la atención, no era para buscar el reconocimiento de la gente, no era para conseguir un estatus, una posición o para obtener riqueza, sino que el evangelio y la persona de Jesucristo tenía un propósito de mostrar que somos salvados por la pura gracia a través de Jesucristo. Por eso aquí en el capítulo 2 encontramos que hay algo que el apóstol Pablo se molesta porque encuentra que hay hermanos, que unos que son falsos y otros como el apóstol Pedro, otros como Bernabé, que están jugando como con doble, se están jugando a la doble. O sea, cuando están con el uno se comportan de una manera, y cuando están con y cuando viene el otro ya entonces se comportan de otra manera. Entonces Pablo le toca decirle a Pedro de una manera muy clara y contundente. Miren que hay el ejemplo de que él lleva a Tito allá a Jerusalén, y cuando él lo lleva allá a Tito, que era griego, o sea era gentil, no fue obligado a circuncidarse, porque habían entendido de que el evangelio era por la pura gracia de Dios. O sea, y no era que estaban esperando allá a Tito con una navaja para hacerle la cirugía de circuncisión. O sea, ahí dice, no fue obligado. Y eso a pesar de que falsos hermanos estaban escondidos, entraban para espiar nuestra libertad. O sea, entraban y miraban a ver qué comían. Porque miren, en la cuestión de los judíos había la cuestión del lavatorio de las manos, que los alimentos, que toda una serie de cosas, pero no solamente, no era por cuestión de salud y higiene, sino era por cuestión de religiosidad. Entonces, muchos de ellos no les interesaba tanto si era bueno o saludable para el cuerpo, sino que era algo para agradar a Dios. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque, por ejemplo, Pablo originalmente estaba comiendo con los gentiles. Pero ¿qué hizo que Pedro dejara de comer con los gentiles? A la luz del versículo 11 al 16, miren, observen. Él comenzó comiendo con los gentiles. Exactamente, o sea, tenía miedo. Ahí dice, tenía miedo de lo de la circuncisión. O sea, temor al hombre, temor a lo que pudieran decir los hombres. Entonces, Pablo dice, Pedro, no estás actuando rectamente. No estás actuando rectamente conforme a la verdad del evangelio, porque no estás en la línea del evangelio, porque estás aparentando una cosa y diciendo una cosa, otra. O sea, hay una justicia que es la justicia por la fe, y otra es la justicia por las obras.
Entonces, Dios, a través del apóstol Pablo, nos enseña que la justicia de Dios, Él la otorga sin que nosotros tengamos que mover un dedo. No tiene nada que ver con nuestra obediencia a la ley de Dios. No tiene que ver con lo que hacemos o trabajamos, sino que debe haber una actitud de fe de recibir ese regalo de parte de Dios. Mientras que para otros, para el judío tiene que trabajar, el judío tiene que esforzarse para alcanzar el ser aceptado por Dios. Entonces, por eso Pablo en su vida anterior, recuerdan que él era celoso, o sea, estricto en el guardar la ley, o sea, fariseo de fariseo. Uno podría decir el que más tentado podría haber estado para seguir la ley era Pablo, pero tuvo un encuentro con el Señor y reconoció que la salvación es gratuita, porque no tenemos que hacer nada, sino es actuar en fe para recibir lo que Dios nos ha dado. Eso es lo que teológicamente se llama como una justicia pasiva. La recibimos, no tenemos que hacer nada. Dios lo hizo en Cristo. Y la otra parte viene, ya es la fe de aceptar y recibir ese regalo de parte de Dios. Entonces, qué tremenda situación había allí en Jerusalén, y gracias a Dios porque Dios usó a Pablo en ese momento histórico cuando la iglesia estaba naciendo, porque se hubiese producido una división muy fuerte y que más tarde en el libro de los Hechos capítulo 15 hubo que reunir a la iglesia porque querían imponerle a los cristianos todas las cosas de la ley. Entonces, gracias a Dios porque Pablo predicó el evangelio que nos proporciona paz, de que lo que nosotros teníamos que hacer, ya Cristo lo hizo. Entonces, eso es algo muy importante en pensar en nosotros, que tenemos que hacer y hacer y hacer. Ahora, contextualizando esto con la realidad en Latinoamérica, estuve en estos días fui invitado a una consulta misionera aquí en el Caribe. Le hicieron aquí en Barranquilla, de una entidad que se llama Comiban, y Comiban quiere decir Congreso Misionero Iberoamericano. Nació por allá en el año 85 y hicieron un congreso en el Brasil, y después hicieron otro en México, y recientemente hicieron otro en España. La finalidad de ese congreso es estimular y animar a la iglesia en Latinoamérica para enviar misioneros a otras partes del mundo, a llevar el evangelio. Entonces ahora están haciendo, después de 30 años, están haciendo unas evaluaciones para ver si realmente el propósito que los unió en ese momento se estaba cumpliendo. Y entonces estuvo allí el director de Comiban de Latinoamérica, y estuvo el director para aquí, para Colombia, y tuvieron representantes de diferentes misiones aquí en Colombia, y específicamente de la costa caribe. Y ellos dijeron lo siguiente, que habían 3 obstáculos en cuanto a el llevar el evangelio hacia el mundo. Uno es el Islam, el crecimiento y el desarrollo avasallador que tiene el Islam. El otro obstáculo que ellos encontraron era la globalización. Y para sorpresa mía y para sorpresa de los que estábamos allí, dijeron que el otro mayor obstáculo era la iglesia. Yo dije, pero ¿cómo pueden meter como un obstáculo a la iglesia? Y sí, porque según los últimos trabajos y evaluaciones que ellos han hecho, han encontrado que de cada 10 misioneros que van al mundo, hay algunos que regresan de manera anticipada. De 10, regresa 8 y medio.
sea, esa es la proporción que ellos sacan. O sea, que eso es bastante alarmante. O sea, en estos 30 años, ¿y saben cuál es la problemática? ¿Por qué regresan anticipadamente? Porque no son firmes en su espiritualidad y en su carácter. Algunos misioneros han sido devueltos por problemas de divorcio, otros por problemas de homosexualidad, otros porque realmente no tienen fundamentos sólidos en cuanto a su fe. Y algunos de ellos se han convertido al Islam, misioneros latinoamericanos. O sea, entonces ellos en su accionar están revisando y buscando dónde es que está el problema. Entonces el problema es que nace en la iglesia, porque hay una falta de discipulado, una falta de enseñanza en realmente lo que es la gracia de Dios, realmente lo que es comprender el amor de Dios para con ellos, porque están basados en hacer y hacer, y no basados en el ser, en quiénes son. Entonces, a raíz de esa conversación, y luego después cuando estábamos almorzando, hubo la oportunidad para hacer algunas preguntas. ¿Qué se está haciendo para cambiar esa situación? Entonces, una de las alternativas, hay algunas iglesias grandes que tienen mucha gente, están corriendo el riesgo ahora de que mucha gente, van a perder mucha gente, porque tienen que volver a enseñar lo básico y el discipulado básico, porque a la gente se les está enseñando lo que la gente quiere oír. Entonces, al enseñarle lo que la gente quiere oír, entonces no se les está enseñando el verdadero fundamento cristiano. Entonces, muchas personas están, y dicen ellos, que muchos de ellos más bien se están convirtiendo de una religión a otra. Antes estaba en la religión tradicional, ahora estoy en la iglesia evangélica. Entonces simplemente hacen un cambio. Y entonces todo es por hacer y hacer. Y se ha perdido el concepto de comunión, de comunidad, se ha perdido el concepto de que realmente el evangelio es por pura gracia de Dios. Entonces, busqué en mis archivos algo que enseñé hace un tiempo, cuál es el evangelio que se está predicando. El evangelio que se está predicando, que es contraste con el verdadero evangelio bíblico, es que es un evangelio de obras, un evangelio de derechos del hombre y de los deberes de Dios. Dios está obligado a que si yo pacto con Él, Dios debe estar obligado a darme. O sea, y es una que el hombre exige. Sí, entonces es un evangelio donde el hombre exige, es por los méritos del hombre y no por lo que hizo Jesucristo en la cruz. Entonces, se ha perdido la conciencia de que siempre somos y seremos pecadores. Y cuando eso se pierde, esa conciencia de que somos pecadores indignos, entonces vamos a pensar que nosotros merecemos. Y a veces oramos, Señor, escucha mi oración, porque es que yo he hecho esto, yo hago lo otro y aquello. ¿Se acuerdan la oración de aquel hombre que oraba? Yo ayuno 3 veces, yo hago esto y hago lo otro. Yo creo también que hay una conciencia de un Dios como de pequeña servir, es decir, un Dios que me sirve a mí y no yo servirle a Él. Es un Dios servir. Esa es la conciencia actual. Exactamente, y esa es la realidad. Cuando se pierde esa conciencia de que lo que tenemos y hacemos lo recibimos por la gracia de Dios, entonces pensamos que Dios está obligado. O sea, Dios tiene que respondernos a nosotros. Yo recuerdo un amigo que tenía un problema y una dificultad y se metió en un cajón, allá en Armenia, en un cajón, bueno, no un cajón de esos mataúd,
si no había una cosa que trajeron los gringos allá al seminario, para que traían libros y cosas, él tenía ese lado, que era un baúl grande, pero parecía un sarcófago. Entonces él se metió allí, porque hasta que Dios no le respondiera, él no salía de ese baúl. Entonces, o sea, pasado, o sea, quería como obligar a Dios, chantajear a Dios. Como que yo hago un ayuno y Dios tiene que responderme basado en ese ayuno, obligado. Entonces, peligroso. Peligroso cuando el Evangelio pierde la conciencia de todo lo que somos y de que tenemos y hacemos, lo recibimos por la gracia de Dios. Mis amados hermanos, el Evangelio se recibe por fe. Pero la gente hoy en día a la fe le ha agregado obras religiosas, le ha agregado ministerio y dar dinero para la iglesia. Entonces piensan que por dar, o sea, ya Dios está obligado a darnos, o Dios está presionado y está en una condición. Entonces, Martín, una de las diapositivas anteriores decía algo que tenemos que responder en una obediencia radical. O sea, el cristiano está llamado a hacer principios que Dios ha detallado y ser radical. Entonces las personas, cuando son radicales, son tenidas como intolerantes en esta época. Y muchas personas entonces empiezan a ir cediendo a ciertas cosas. temor al hombre. Y entonces eso, por no ser radical, por no estar uno afianzado en lo que Dios dice, vulnera a la persona y entonces empieza a ceder, a conceder. Y eso es una cosa que va muy sutilmente. Y dice la Escritura que en este tiempo el amor de muchos se enfriará. Y también dice la Escritura que se llegará a la apostasía. Eso es algo que no se llega de un día a otro, eso es muy sutil. Eso lo estamos viviendo. Miren, el ejemplo está allí. Si Pablo hubiese permitido que Pedro siguiera con esa hipocresía en la cual había arrastrado a Bernabé, o sea, a partir de ese momento se hubiese infiltrado toda una cuestión de que los gentiles tienen que guardar todas las cosas de la ley. Entonces, basa exactamente dos tipos de evangelio. Un evangelio por la gracia de Dios y otro evangelio por la gracia de Dios más las obras de la ley. Entonces, el hombre piensa que la religiosidad lo salva y no la obra de Jesucristo. Lo que llaman algunos la autosalvación. Obras religiosas. ¿Cuáles son esas obras religiosas? Ir a culto, hacer ministerio, dar plata para la iglesia, orar mucho, obedecer a los pastores. O sea, lo hacen por religiosidad, no por una obediencia a Dios, sino hay una religiosidad en ese sentido que forzan lo que la Escritura dice. Entonces, hoy por ejemplo, muy pocas veces a través de programas que yo veo por televisión, de canales cristianos, no se menciona la obra de la cruz, el evangelio de la obra de la cruz. O sea, ese elemento importantísimo y esencial de la obra de la cruz está fuera. No se predica el arrepentimiento para con Dios. O sea, entonces por eso no hay convicción de pecado. Bueno, es que ya la gente no se arrepiente. Claro, es que no se arrepiente porque en lo que es el pecado no se le está diciendo pecado. Entonces le estamos suavizando la cosa. Y entonces ya, por ejemplo,
Adulterio ya no es adulterio, sino es una opción de vida. O sea, una opción de vida que tiene la libertad y la libre expresión que tiene el hombre. Entonces, todo es relativo. Y esos conceptos se van metiendo dentro del concepto de la iglesia. Entonces, se predica ese tipo de evangelio, donde no hay cambio de vida, no hay transformación en los corazones, ni en las relaciones. O sea, como dijo Milton en una ocasión, que un falso evangelio produce una falsa conversión. Y decía este hermano de Comiván que muchos misioneros han ido al campo y no son convertidos a Cristo. Y están allá, pero fueron estimulados, fueron animados, encontraron hermanos que lo apoyaron y fueron al campo misionero, pero no se han convertido. Por eso, cuando están en el campo misionero, afloran lo que realmente ellos son, porque el evangelio no los ha transformado. Entonces, empiezan a ellos a luchar y a tratar de superar las cosas en su propia fuerza, en su propia carne, mientras están aprendiendo una nueva cultura, mientras están aprendiendo un nuevo idioma, mientras están aprendiendo a poderse relacionar con la gente. Entonces eso crea todo un caos y una dificultad. Entonces, y el evangelio es hoy también un evangelio muy terrenal, donde los deseos y las necesidades terrenales son las más importantes, lo terrenal. O sea, y un enfoque en que todas esas promesas de Dios tienen que cumplirse en mí y ahora, y los exijo, y yo lo decreto, y yo lo declaro. Un enfoque en nosotros, como si el cielo estuviera en la tierra. También las personas no creyentes, ya a causa de tanta maldad que hay dentro de la iglesia, o sea, ya está estigmatizada. Entonces me da tristeza, por ejemplo, los comentarios de las redes sociales, no, que son cristianos, que todos son lo mismo, que son esto, que son aquello, pero es porque se ha levantado mucha iglesia falsa, mucha... Claro, así, y esto, y, o sea, a veces las personas tienen razón en los comentarios que hacen. Y entonces uno quiere compartir, pero no están totalmente cerrados. Porque ya estamos... Sí, hablando. Sí, ahora mismo la iglesia cristiana habla mal como los abogados. A nosotros los abogados dicen que somos rateros. Sí, entonces miren, porque lamentablemente hay un evangelio que está centrado, alguien lo llama el evangelio humanista, que está centrado en las necesidades, los anhelos terrenales y mundanales del ser humano. Están centrados allí. Entonces, y la salvación, por ejemplo, se hace una campaña de salvación, pero no se predica el evangelio. Se hace una invitación a orar por los enfermos, a solucionar los problemas personales, a darle prosperidad económica y social, y se pierde la esencia del evangelio. Entonces, eso es lo que Pablo, a través de esta carta, está tratando de resistir. O sea, en la temprana edad de la iglesia cristiana, Pablo tuvo que resistir cara a cara, porque se estaba anunciando y compartiendo un evangelio que no es el evangelio de Jesucristo. Un evangelio donde se adora al Dios dinero, donde la confianza es hacia el dinero. O sea, yo no sé cómo hacen, pero todos los mensajes, todas las prédicas, así agarren un pasaje de Apocalipsis, terminan pidiendo plata, enfocados en la plata, en el dinero, en los recursos. Entonces hay avaricia, hay codicia disfrazada de espiritualidad. O sea, que yo soy próspero si tengo esto, y tengo lo otro, y aquello y aquello. Entonces, porque la gente piensa que el dar dinero los hace merecedores del favor de Dios. Y entre más demos, más derechos tenemos para con Dios. O sea, más palanca al exigirle, o sea, le podemos exigir más a Dios. Entonces, exactamente, entonces, un evangelio en el cual tristemente hay ya otros
mediadores. Y a veces el pastor es exaltado a una posición más alta de lo que realmente es, cuando realmente piensa que él es como que un medio, otro Jesucristo aquí en la tierra, que es a través de él que tenemos los favores. Si él no ora, si él no da la palabra, si él no hace esto, entonces está mal. Mucho cuidado, porque ese es otro evangelio donde están exaltando a la persona. Por ejemplo, usted ve una ficha a veces, campaña evangelística. Ayuda. Eso. Ahora en el metropolitano, ayuda. Exactamente. Ya no se llama pastores porque eso es un nivel muy... ahora es apóstol. Exactamente. Bueno, y ahorita tengo un video para complementar esto. Entonces, miren, cuando se abandonan los postulados bíblicos, cuando se abandona lo que es, ¿cómo surge la reforma? Hoy necesitamos otra vez la reforma. O sea, hoy necesitamos, la sola gloria de Dios. O sea, la gente está buscando gloria para sí mismo. Lo que te dice Muriel. O sea, usted ve esos afiches. La cara de la persona es la que ocupa toda la edad y el mensaje del evangelio por allá chiquitico. O sea, es exaltar a la persona. Es el centro. Y se ha perdido. Hay que volver a la gracia de Dios. Hay que volver otra vez a la sola escritura, a solo Cristo, a sola fe. Los 5 postulados de la reforma. Hay que volver a eso. Y gracias a Dios, como hombres como Pablo, que estaban dispuestos a resistir. Si Pablo hubiese tenido temor al hombre, confrontar a Pedro, y lo confrontó en público. O sea, porque delante de todos, porque estaba, miren, es que contamina un poco de levadura, contamina toda la masa. Mire, comenzó con Pedro y ya Bernabé estaba siendo arrastrado en ese sentido. Entonces, el evangelio que nos narran las Sagradas Escrituras es un evangelio en el cual nosotros tenemos que aceptar el regalo de Dios, esa noticia de Dios. No intentemos ganar nuestra justicia, no tratemos de hacer buenas obras pensando que con eso vamos a obtener. O sea, las obras son una consecuencia de la gratitud que yo tengo porque he sido salvado. Yo he sido preparado para buenas obras. La palabra dice que Dios de antemano las pone delante de nosotros. Exactamente. Entonces no es para alcanzar la salvación, sino en gratitud por lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, el regalo. Entonces eso es una cosa muy diferente. Una cosa es tratar de ganarla por medio de las obras y otra cosa es hacer obras como gratitud a lo que ya Dios me ha dado. Entonces, miren, el cristianismo puro y bíblico, donde ha estado siempre, tiene un aspecto que afecta la parte social también. O sea, cuando el evangelio ha sido predicado, por ejemplo, hubo un predicador en Inglaterra que llegó a cierto lugar y predicó el evangelio por mucho tiempo y muchas personas se convirtió y pasaron alrededor de 200 años. Y por allá llegó un señor que iba a hacer un trabajo de topografía y estaba buscando, era mediodía y estaba buscando un lugar para tomarse una cerveza. Y busca el sitio para y nada. Entonces él dijo, ay, ¿qué es lo que pasa en estos pueblos por aquí que no hay un lugar donde tomarse la cerveza? Dijo, no, es que el predicador tal pasó por aquí hace alrededor de unos 200 años. Y eso dejó un efecto tremendo en la vida, de transformación en la vida de las personas. Y las personas no lo hacían simplemente por ¿cómo se llama? Por alcanzar la gracia de Dios, sino porque habían sido liberados de la esclavitud, de la ley, de todas esas cosas que a veces nos afectan y nos atan. Entonces, cuando yo leo de este viaje de Pablo allá a Jerusalén con Bernabé, Dios
usa a Pablo para que se vaya abriendo una puerta y no le pongan tanta, porque si hubiese podido ser que le hubieran puesto una serie de talanqueras. Ah, bueno, está bien, usted se convierte al Evangelio y el Evangelio eso es verdad, pero tiene que guardar esto, tiene que guardar lo otro, entonces termina la persona, no es por la gracia de Dios, sino por guardar otras cosas. Entonces, Dios nos llama a nosotros a predicar el verdadero Evangelio, el Evangelio que transforma la vida de las personas, el Evangelio de la gracia, el Evangelio que produce en las personas cambios de vida, transformación de vida, porque eso hace la gracia de Dios en cada uno de nosotros. El ejemplo, la autobiografía de Pablo, un hombre que era perseguidor de la iglesia, un hombre que era religioso, pero tuvo un encuentro con Jesús, tuvo un encuentro con el Evangelio y Dios le encargó a través de Jesucristo la predicación del Evangelio y eso se produjo una transformación en la vida de Pablo. Entonces, la gracia de Dios, el Evangelio de Dios debe producir transformación en la vida de cada uno de nosotros. Eso es natural porque es la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Entonces, volviendo a los falsos evangelios, voy a pedirle a Alex que nos ayude para apagar un poquito esta parte acá adelante, porque vamos a ver un video de 5 profecías falsas y es de alguien muy reconocido que posiblemente de pronto usted de pronto se ofenda, de pronto tiene cierta admiración por la persona, pero yo tengo que decirles aquí que está predicando un evangelio falso. Se llama Guillermo Maldonado. Entonces vamos a ver ese video, que básicamente son 5 situaciones entre 2014, 2015 y 2016, donde él hace unos anuncios, unas profecías, pero que resultan ser falsas. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, amigos de Evangelio Puro? En este video hicimos la prueba con anticipación y salió bien. ¿Qué tal, amigos de Evangelio Puro? En este video le ayudaremos a comprobar por ustedes mismos que Guillermo ¿Qué tal, amigos de Evangelio Puro?
En este video le ayudaremos a comprobar por ustedes mismos que Guillermo Maldonado es en realidad un falso profeta, que constantemente miente y manipula a su audiencia para seguir ganando seguidores y continuar lucrando con el Evangelio. Preste mucha atención porque a continuación vamos a presentar 5 falsas profecías y milagros de Guillermo Maldonado que nunca se cumplieron y por lo tanto lo hacen un mentiroso y un falso profeta. Número 1. Oración y profecía de sanidad para el futbolista Falcao. En el video que verán a continuación, Guillermo Maldonado hace una oración declarando y profetizando la sanidad del jugador de fútbol Falcao. Hola Falcao, Dios te bendiga. Fíjate que pasó algo muy especial. Soy el apóstol Maldonado de aquí de Miami. Yo venía manejando, entonces a mí me encanta el soccer, me encanta el deporte y siempre te he admirado como una persona, como futbolista. Y venía manejando y pensé, si Dios me diera la oportunidad de orar por Falcao. Ahora, yo no sabía que tú eras cristiano, ya que acabo de ver aquí el hermano Pacheco acá. Entonces me contó y entonces yo digo, Señor, dame la oportunidad de orar por él. Tú sabes que uno de la gracia, la unción que Dios me ha dado es orar por los enfermos y pues una de las cosas que Dios más sana rápido son rodillas. Acabo de venir a una cruzada donde Dios creó rodillas nuevas. Y esto lo vemos a cada rato, o sea, esto no es lo único, vemos rodillas nuevas. Voy a orar que Dios te dé ligamentos nuevos y que te dé todo lo que te hace falta para que estés con todo en el mundial. De todas maneras, mira que Dios me da esa oportunidad y yo creo que Dios quiere llegar a ti. Es más, si estás ahí en el video, yo quiero que te pongas la mano ahí donde estás, en tu pierna, y voy a orar. Y quiero decirte algo, esto lo he visto, este milagro lo he visto en muchos lugares. Ponte la mano allá. ¿Qué fue lo que se le reventó? El ligamento. Yo voy a orar por el ligamento. Padre, en el nombre de Jesús, ponte la mano ahí. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo oro por mi hermano Falcao, donde quiera que esté, Señor, que tu nombre sea exaltado en el 2014, a través de sus goles, a través de lo que haga. Y ahora mismo, en el nombre de Jesús, ordeno ligamentos nuevos. Ligamentos nuevos. Vas a sentir un calor ahora mismo en tu rodilla. Siento que algo está fluyendo ahora mismo en tu rodilla. Un ligamento nuevo. Padre, todo lo que fue dañado en su rodilla es totalmente restaurado en este instante. 1, 2, 3, sano. Restaurado, ligamentos nuevos declaro sobre tu pierna ahora mismo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Sabes qué vas a sentir? Vas a sentir un calor, algo te está pasando ahí en la rodilla. Comienza a moverla, porque la fe sin obras es muerta. Comienza a moverla porque algo está pasando ahí con tu ligamento. Significa que Dios está, te digo la verdad, está sintiendo como un calor. Eso es el poder de Dios obrando en tu pierna derecha. En el nombre de Jesús te declaro sano y declaro el favor y la gracia de Dios sin precedentes sobre tu vida para este mundial. Que el nombre de Jesucristo sea glorificado a través de tu vida. Te bendigo y te declaro sano en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pero la profecía y el supuesto milagro eran falsos. Falcao nunca sintió el calor ni el fuego de que dice Maldonado y nunca se pudo recuperar para jugar en el Mundial de Brasil 2014. Nunca hubo testimonio de sanidad por parte del jugador y su recuperación fue mucho tiempo después del Mundial y de la supuesta profecía de sanidad de Maldonado. Número 2. Falsas profecías sobre la prosperidad en Venezuela. En febrero del 2016, Guillermo Maldonado realizó uno de sus encuentros sobrenaturales en Caracas, Venezuela. En este evento, el autodenominado apóstol profetizó que venía prosperidad, abundancia y crecimiento de negocios para cristianos de Venezuela en medio de la fuerte crisis de ese país. Vean el video. Porque el Señor dice, mientras un pueblo se levanta en medio de una crisis, yo levanto un remanente que ni un pelo de su cabeza será tocado. Proveeré sobrenaturalmente. Los negocios prosperarán en medio de la crisis y la gente dirá, porque estos creyentes prosperan, porque son el remanente que yo he escogido para este tiempo. Otra vez, Guillermo Maldonado se aprovecha de la crisis y la necesidad de las personas en América Latina. La realidad.
Maldonado, los medios han reportado que los cristianos en Venezuela siguen sufriendo la crisis que se ha hecho peor. Muchos incluso están pasando hambre y están abandonando el país buscando mejor vida y no están surgiendo grandes negocios de cristianos. Número 3. Falsas profecías sobre Argentina. El Espíritu de Jehová viene sobre mí a profetizarle a la nación. Y el Señor dice así: Argentina. Maldonado profetizó que habría un avivamiento y que el próximo presidente de Argentina sería cristiano y que adoraría a Dios en la Casa Rosada. A continuación, vea el video de otra falsa profecía de Guillermo Maldonado durante un evento en el Luna Park de Argentina en agosto del 2015. Y el Espíritu de Dios te dice: Argentina, Argentina, la señal que el avivamiento llegará es cuando traiga un cambio de gobierno. Cuando hay un cambio de gobierno, la señal del avivamiento viene. Y el Espíritu de Dios dice, vendrán días cuando el presidente de esta nación será creyente y alabarán en la Casa Rosada, Otra vez, las profecías de Maldonado no se cumplen. En primer lugar, el supuesto avivamiento que profetizó Guillermo Maldonado sobre Argentina tendría lugar luego del cambio de gobierno cuando tomó posesión el nuevo presidente Mauricio Macri. Pero además, la profecía de que luego del cambio de gobierno se levantaría un nuevo presidente cristiano y que adoraría a Dios en el Palacio de Gobierno nunca se cumplió. Sucedió todo lo contrario. Maldonado hizo esta profecía en agosto del 2015. Sin embargo, en noviembre del 2015 ganó las elecciones Mauricio Macri. Este nuevo presidente ha reconocido a medios internacionales que sigue la religión del budismo. No es creyente ni mucho menos adora a Dios en la Casa Rosada. Guillermo Maldonado sigue mintiendo. y el Espíritu de Dios te dice: Argentina, Argentina, la señal que el avivamiento llegará es cuando traiga un cambio de gobierno. Cuando hay un cambio de gobierno, la señal del avivamiento viene. Y el Espíritu de Dios dice, vendrán días cuando el presidente de esta nación será creyente y alabarán en la Casa Rosada, Número 4. Profecía sobre la Copa Mundial en Argentina. En el año 2016, Guillermo Maldonado siguió dando profecías sobre Argentina. En ese entonces dijo que Dios traería la Copa Mundial de Fútbol a Argentina. Escuchen el audio. Dios dice entonces: traigo la Copa Mundial a Argentina. Traigo la Copa Mundial a Argentina. Lo cierto es que esta profecía tampoco se cumplió. La próxima Copa Mundial será en Rusia en el 2018 y en el 2022 será en otro país que no es Argentina. Otra falsa profecía. Número 5. Otro falso milagro captado en video. El siguiente video revela cómo una mujer aparece en una cruzada de milagros de Benny Hinn, testificando que Dios la levantó de sillas de ruedas. Pero más luego aparece la misma mujer testificando el mismo milagro en una cruzada de Guillermo Maldonado. Vean el video. Camina, por favor, caminar. How long have you sat on the wheelchair? ¿Cuántos tiempo está en las sillas? 6 años. ¿Cuántos años? 6. Tell the people in Portuguese. 6 anos ela estava na cadeira de rodas. Hallelujah! Shout hallelujah! Veamos la cruzada de Guillermo Maldonado en Paraguay. Aparece la misma anciana que supuestamente se había sanado con Benny Hinn. Oiga, uma persona se levantó. ¿Cómo fue? ¿Quién oró por ella? ¿Qué sucedió? Yo soy de Salta, Perdón, hija. soy de Salta, Argentina, Es Argentina. y te veo permanentemente, ahí toda la historia completa de Pastor Lupita, ¿sabes qué es cubano? Cuando te dejó el otro pastor, Alisandro. y se portó muy mal, según yo. Ah, el pastor Lisandro. ¿Ah? Sí. Hija, ¿por qué estabas en esa silla de ruedas? Pero no podía caminar, soy abogada y no podía caminar a ningún lado. Tú eres abogada. Sí, y solamente el mate me funciona muy bien, esto. Me funciona muy bien. Entonces,
viniste en esa silla de ruedas, ¿qué te habían dicho los médicos? Mira, después de Buenos Aires a todas partes fui. A todas partes, a todos los médicos. Los fui a ver a Benny Hinn también. A vos mira, te he seguido un montón de la corrido. Pero cuéntame, ¿por qué estabas en esa silla? Porque tenía mala columna y me iba para atrás. No podía caminar nada. Porque me iba para atrás ¿Y tú me viniste creyendo? ¿Cuántos años has estado en esa silla? 6 años. 6 años. Amigos y hermanos, hemos comprobado con un video que Guillermo Maldonado miente y es un falso profeta. Sus profecías son un circo y todo es un engaño montado. En la Biblia dice Deuteronomio 18 del 21 al 22: si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. El Guillermo Maldonado debería renunciar a su supuesto apostolado y convertirse al evangelio verdadero de Cristo. Es tiempo de abrir los ojos y estudiar más la Biblia para no ser engañados. Si este video te edificó, por favor, dale pulgar arriba Y esa es la realidad del evangelio que se está predicando. Entonces, esa es la realidad, como decía Jennifer, que a veces a uno le avergüenza el tipo de evangelio que se está predicando. Un evangelio basado más en la presunción de la gente, en el orgullo del ser humano, porque el evangelio va más allá de todas estas cosas que hoy en día se están haciendo. No sé si alguien tiene algún comentario. Ya no se predica sobre el infierno como un lugar de condenación y de tormento para aquel que no acepta al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Tampoco se predica acerca de que Dios es juez y que Dios es fuego abrasador y que no tendrá por inocente a las personas que no aceptan su gracia. Lo que se predica es un Dios que es amoroso. Eso es lo que se está predicando. Una sola parte, y una verdad es que Dios es amor, pero también hay otra verdad, que Dios es justo y juego consumidor. El compartir con muchas personas afuera, ese ha sido uno de los grandes obstáculos que nos ha tenido, que hemos tenido que enfrentar para poder dar el verdadero evangelio, y muchos cierran sus puertas ante esta realidad, porque es una realidad que estamos viviendo. Muchas iglesias están predicando este tipo de evangelio, en el cual las personas que no han conocido el verdadero Cristo cierran sus ojos ante esto. ¿Alguien más? Yo recuerdo cuando estaba comenzando mi tiempo, yo iba con una amiga a la iglesia congregacional y ella me llevaba los viernes violentos. ¿Verdad? Yo eso le tenía miedo. Y después recogían la ofrenda en la tribuna y todo eso. Bueno, que Dios nos ayude a entender primero que el evangelio no es solo cómo entrar en el reino. El evangelio también es cómo vivir en el reino. O sea, el evangelio es de la A a la Z. O sea, no es simplemente que el evangelio es, ya yo entré, ya yo soy salvo y listo. No, el evangelio, por la buena noticia, por la obra de Jesucristo, yo entro al reino. Pero también Dios me da las provisiones para vivir en el reino, para vivir, para amarlo, para servirlo. Entonces, que Dios nos ayude en todos estos retos que tenemos por delante. Cuando uno estudia las Sagradas Escrituras y ve el panorama y la realidad alrededor, uno tiene que no desanimarse, sino volver a las Escrituras y proclamar el Evangelio que está en las Escrituras. O sea, esto no debe causar desánimo, sino más bien ánimo. Debe ser ánimo para nosotros que sabemos que hemos recibido un Evangelio de gracia
Un evangelio que ninguno de nosotros lo merecíamos. No es porque yo nací en tal parte, no es porque yo he hecho esto, no es por aquello, es por la pura gracia de Dios. Lo que yo merecía y merezco es el infierno. Así de sencillo. Pero la gracia de Dios ha sido tan buena para conmigo que sin merecerlo me ha dado la salvación en Cristo Jesús. Entonces, colóquense de pie. Señor, gracias. Gracias por la oportunidad de exponernos a través de esta carta de los Gálatas en la necesidad de proclamar el Evangelio. Este Evangelio, Señor, que implica la muerte tuya, Señor, implicó la muerte tuya, implicó padecimientos tuyos. Y lo hiciste por nosotros porque tú decidiste amarnos. Gracias por esa buena noticia que nosotros tenemos, que no es por obras, no es para que nosotros nos gloriemos o que sí la merecemos, sino que ha sido por pura gracia de Dios. Por eso te alabamos, Señor, y que los principios de tu palabra en esta mañana expuestos, las canciones, nos ayuden a vivir en esta semana con alegría, con gozo, sirviéndote a ti, Señor, y compartiendo con otros el mensaje del Evangelio. Gracias, Señor, porque si el Evangelio alcanzó a Pablo, siendo un enemigo acérrimo del Evangelio, siendo una persona muy religiosa, puede alcanzar a cualquier persona. Por eso te damos gracias en esta mañana. Alabamos y bendecimos tu nombre por Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga y que seamos diligentes y ardientes en proclamar el verdadero Evangelio.